¿Qué sucede cuando el fútbol nacido del polvo y la necesidad desafía a la multimillonaria ciencia del fútbol moderno? Imagina el campo de entrenamiento de un club de élite en Madrid, España. Es el 15 de julio de 2025. El césped es una alfombra de un verde tan perfecto que parece artificial, cortado con precisión láser. Las instalaciones son de vanguardia, un palacio de cristal y acero donde la ciencia del deporte es la única religión. El aire huele a dinero, a victoria y a la loción cara de los atletas. Se celebra un torneo de pretemporada de alto perfil, un escaparate de poder, y en medio de este templo de la opulencia, un equipo humilde, invitado casi como una curiosidad exótica, se prepara para desafiar a los dioses del Olimpo futbolístico. Ella es Xochitl, la profesora Luna, una joven entrenadora mexicana de 28 años, forjada en el crisol de Ciudad Nezahualcóyotl. Es una presencia anómala en este mundo de trajes de diseñador y relojes de lujo. Viste un sencillo pants de entrenamiento, su cabello recogido en una coleta práctica, y en sus ojos oscuros arde una intensidad que analiza el campo con una rapidez asombrosa. No es una exjugadora famosa, es una revolucionaria táctica, una estudiosa del juego que ha tenido que adaptar la poesía del juego bonito a la prosa dura de la escasez. Su voz, una mezcla de jerga de barrio y conceptos tácticos complejos, es su única herramienta de lujo. Su contradicción es su arma secreta. Ama el fútbol con una pureza casi infantil, pero para competir en este nivel, ha tenido que convertirlo en una ciencia de la guerrilla. Sabe que sus jugadores, jóvenes talentosos, pero sin los recursos de sus rivales, no pueden igualar el físico o la técnica individual de las superestrellas europeas. Por eso, ha creado un sistema basado en la inteligencia colectiva, en un movimiento constante y coordinado, en una presión asfixiante y solidaria. Lucha en silencio contra el triple estigma de ser mujer, joven y mexicana en un universo dominado por hombres europeos de mediana edad que la miran con una mezcla de curiosidad y condescendencia. El rey de este universo es Klaus von Schmidt, el legendario director técnico alemán de 60 años. Es el arquitecto del equipo campeón de Europa, un hombre que cree que el fútbol moderno ha dejado de ser un juego para convertirse en una ecuación de vatios, métricas de GPS y una disciplina táctica teutona. Alto, de cabello plateado y una mirada fría y analítica, observa los entrenamientos desde el banquillo con la calma de un ingeniero supervisando su máquina perfecta. Para él, las tácticas de Xochitl no son innovadoras, son caos organizado, el producto inevitable de la falta de recursos y, en su opinión, de una falta de disciplina inherente. La final del torneo enfrentará a sus dos mundos, la máquina contra el espíritu, la ingeniería contra la pasión. En la conferencia de prensa previa al partido, el escenario está preparado para la humillación. La sala está abarrotada de periodistas internacionales. Von Schmidt, con su aura de Kaiser del fútbol, responde a las preguntas con una confianza glacial. Entonces, un periodista le pregunta sobre la sorprendente llegada a la final del humilde equipo mexicano, el Club Neza. Von Schmidt sonríe, una sonrisa que no llega a sus ojos, y se inclina hacia el micrófono para dar su veredicto. La colisión de filosofías está a punto de tener su primer impacto. He visto sus partidos, comienza, su voz resonando en la sala. Es admirable, mucha energía, mucho corazón. La palabra corazón la pronuncia como si fuera una dolencia. Me recuerda al fútbol callejero, un enjambre de abejas corriendo sin un patrón claro. Hace una pausa, dejando que la imagen se asiente. Pero la pasión no gana títulos. La estructura sí. Mañana, en el campo, verán la diferencia fundamental entre el romanticismo y la ingeniería del fútbol. Xochitl, sentada a su lado, escucha la traducción simultánea en sus audífonos. Cada palabra es un golpe, una descalificación total de su trabajo, de su ciencia, de su vida. La humillación es absoluta. Él no la ha insultado directamente. Ha hecho algo peor. Ha reducido su revolución táctica a un simple arrebato de pasión latina, a un juego de niños sin estructura ni disciplina.
La ha colocado en la categoría de lo pintoresco, no de lo profesional. Las cámaras se giran hacia ella, esperando una reacción, una defensa airada. Pero Xochitl permanece en silencio, su rostro una máscara de calma. No le dará el placer de una confrontación verbal. Su respuesta no se dará en esta sala con aire acondicionado. Se dará sobre el césped, en el único lenguaje que ambos entienden, pero que interpretan de maneras radicalmente diferentes. En el vestidor, minutos antes del partido más importante de sus vidas, el ambiente es tenso. Los jugadores, jóvenes de Neza, de Tepito, de Iztapalapa, sienten el peso del mundo sobre sus hombros. Han llegado más lejos de lo que nadie, incluyéndose a ellos mismos, jamás soñó. Pero la duda es un veneno. ¿Son realmente lo suficientemente buenos? ¿O son solo una anécdota, una historia romántica, a punto de tener un final predecible y brutal? Necesitan creer, pero la sombra del gigante europeo es larga y fría. Necesitan una razón para luchar más allá de sus propias fuerzas, y Xochitl se las da. No con un discurso de motivación gritado. Enciende un proyector y en la pared blanca del vestidor aparecen las palabras de Klaus von Schmidt. Romanticismo contra ingeniería. Fútbol callejero. Un enjambre de abejas. El silencio en el vestidor es pesado, cargado de la electricidad de la ofensa. Los jugadores miran las palabras, y en sus ojos, la duda comienza a ser reemplazada por un fuego frío. La humillación ya no es solo de su entrenadora, ahora es de todos ellos. Es un insulto a su origen, a su lucha, a su forma de entender la vida. Xochitl apaga el proyector, se para frente a sus jugadores, no levanta la voz, habla con una intensidad que es más poderosa que cualquier grito. Él tiene razón, dice, y los jugadores la miran confundidos. No somos ingenieros, no somos una máquina perfecta, venimos de la calle, donde aprendimos a luchar por cada centímetro. Hace una pausa, y sus ojos recorren cada rostro en la sala. Somos un enjambre, y hoy el enjambre va a ahogar a la máquina. La ofensa no la ha enfadado, la ha inspirado. Ha tomado el insulto de von Schmidt y lo ha convertido en su bandera, en su identidad de batalla. La charla técnica no es sobre tácticas defensivas, es sobre un plan de caza. Xochitl les muestra en la pizarra cómo el enjambre se moverá, no de forma caótica, sino con una inteligencia colectiva. No van a presionar al jugador con el balón, ese es el cebo. Van a cortar las líneas de pase, van a cerrar los espacios, van a obligar a la máquina perfecta a pensar más rápido, a correr más de lo que está acostumbrada. No vamos a robarles el balón, les dice. Vamos a robarles el aire. Vamos a robarles el tiempo. Y cuando estén asfixiados, los vamos a picar. La final ya no es por un trofeo de pretemporada. Es por la dignidad de su fútbol, de su barrio, de su país. Es una batalla filosófica que se librará con las piernas y el corazón. Mientras caminan por el túnel hacia el campo, el rugido del estadio es ensordecedor. Ven a sus oponentes, a las superestrellas millonarias, con sus físicos imponentes y su aura de invencibilidad. Pero ya no hay miedo en los ojos de los jugadores de Neza. Hay un propósito, hay una identidad, son el enjambre, y están listos para demostrarle al mundo que a veces la estructura más perfecta puede ser desmantelada por un caos perfectamente organizado. El silbatazo inicial fue el comienzo de una clase magistral alemana, o eso parecía. Durante los primeros 15 minutos, el equipo de Klaus von Schmidt se adueñó del balón con una calma exasperante, una superioridad casi insultante. Movían la pelota de lado a lado con una precisión milimétrica, cada pase con el peso justo, cada movimiento una pieza de un engranaje perfecto. El equipo de Neza, fiel a la promesa de Xochitl, corría, presionaba, se lanzaba al suelo, pero no tocaban el balón. Parecían un grupo de niños persiguiendo sombras en un patio. Un espectáculo de energía fútil contra una eficiencia despiadada. Los comentaristas de televisión ya hablaban de un baño táctico, de una diferencia de clase abismal. Desde la línea de banda, Xochitl observaba con una calma que nadie entendía. Sentía la ansiedad de sus asistentes, la frustración de sus jugadores, el instinto, el miedo. Le gritaba que cambiara algo, que replegara al equipo, que construyera un muro frente a su portería,
para evitar la goleada. Pero su convicción era más fuerte. Confiaba en su plan, en su ciencia de la guerrilla. Sabía que lo que parecía una dominación era, en realidad, una trampa. El queso estaba en el centro de la jaula, y la máquina alemana, en su arrogancia, estaba entrando cada vez más profundo, sin darse cuenta de que la puerta se estaba cerrando lentamente detrás de ellos. El plan de Xochitl no era robar la pelota, era hacer que el balón fuera tóxico para el rival. Su enjambre no presionaba al jugador con el balón, lo cual era lo que todos esperaban. En cambio, con una disciplina increíble, cortaban todas las líneas de pase cercanas. El jugador estrella alemán, acostumbrado a tener 3 o 4 opciones de pase sencillas, de repente solo tenía una, o ninguna. Se veía obligado a retener el balón más tiempo, a arriesgar un pase más largo, a correr el doble para encontrar un espacio. La máquina perfecta, diseñada para la eficiencia, estaba siendo obligada a trabajar horas extras. Pero ¿cuánto tiempo podría un equipo soportar esa asfixia invisible antes de cometer un error? Ver a un estratega subestimado ejecutar un plan maestro es una de las grandes satisfacciones de la vida. Si tú también crees que la inteligencia puede vencer al poder y quieres ser parte de una comunidad que celebra estas victorias, suscríbete a nuestro canal, porque a veces la jugada más importante es la que nadie más puede ver. El primer síntoma de la enfermedad fue un pase errático del legendario mediocampista alemán. Un pase simple, de 5 metros, que se fue por la línea de banda. No fue un error técnico, fue un error mental, producto del agotamiento de no encontrar soluciones. La frustración comenzó a aparecer en los rostros de los campeones. Y entonces, en el minuto 22, la trampa se cerró. El defensa central alemán, presionado no por un jugador, sino por la ausencia de opciones, intentó un pase arriesgado al centro del campo. Uno de los delanteros de Nesa, que había estado esperando ese pase durante todo el partido, lo interceptó. Y el caos se convirtió en un relámpago. El contraataque fue fulminante. 3 pases, rápidos y precisos, rompieron la descolocada defensa alemana. El joven delantero de Nesa, un chico que un año antes jugaba en canchas de tierra, se encontró mano a mano con el portero más caro del mundo. No lo pensó. Le pegó con el alma. Un disparo cruzado que se clavó en la red. Gol. El estadio enmudeció por un segundo, un silencio de incredulidad total. Y luego, el pequeño rincón de la grada donde se encontraban los aficionados mexicanos estalló en un grito de alegría pura, un sonido de David venciendo a Goliat. El marcador electrónico mostraba una realidad que nadie esperaba. Campeón de Europa 0, Club Nesa 1, von Schmidt en el DA. Banquillo no reaccionó. Su rostro permaneció impasible, pero en su interior una alarma comenzaba a sonar. Su máquina había mostrado un fallo. Desestimó el gol como un accidente, un producto de la suerte, y ordenó a su equipo mantener la calma y seguir con el plan. Pero el plan ya no funcionaba. El enjambre de Xochitl ya no era solo energético, ahora era peligroso. Cada robo de balón en el centro del campo se convertía en una amenaza mortal. Los jugadores alemanes, antes confiados, ahora dudaban un segundo antes de pasar, un segundo que era una eternidad contra la velocidad de la presión mexicana. La lucha interna de Xochitl se intensificó. Ganar 1-0 sería un milagro, un resultado histórico. La tentación de abandonar el plan de presión alta y atrincherarse en su propio campo era inmensa. Su asistente se lo suplicaba. «Profesora, cerremos el partido, defendamos». Pero Xochitl miró los rostros de sus jugadores. Vio el cansancio, sí, pero también vio la convicción, la fe en el sistema que los había traído hasta aquí. Cambiar ahora sería traicionar esa fe. Sería admitir que su filosofía solo servía para sorprender, no para ganar. Negó con la cabeza. «Confíen en el plan», les gritó a sus jugadores. «Sigan asfixiándolos». El resto del primer tiempo fue una guerra de desgaste psicológico. El equipo alemán tenía el 80% de la posesión, pero no creaba ocasiones claras. El equipo de Nesa corría, sufría, pero cada vez que recuperaba el balón, lo hacía con un propósito letal.
Justo antes del descanso, otro contraataque. El portero alemán hizo una parada milagrosa para evitar el segundo gol. El silbatazo del medio tiempo sonó como una campana de salvación para los campeones de Europa. Mientras caminaban hacia el vestidor, sus rostros ya no eran de superioridad, sino de una profunda y frustrante confusión. La máquina no entendía cómo el caos la estaba superando. En el vestidor alemán, von Schmidt estaba furioso, no por el resultado, sino por la falta de control. Sus datos de GPS mostraban que sus jugadores habían corrido un 30% más de lo habitual en los primeros 45 minutos. Estaban siendo agotados físicamente y, lo que era peor, mentalmente. Les gritó, les exigió más precisión, más velocidad, pero no cambió la táctica. En su mente, su sistema era perfecto. El problema no era la ingeniería, sino los ingenieros. Su arrogancia le impedía ver que el problema no estaba en sus piezas, sino en el diseño del oponente. En el vestidor de Neza, el ambiente era de un agotamiento eufórico. Xochitl no les dio una charla táctica compleja. Les mostró un video corto, las caras de frustración de las estrellas alemanas, sus discusiones, sus pases cerrados. «Lo ven», les dijo, «la máquina se está rompiendo, no porque seamos más fuertes, sino porque somos más inteligentes. En el segundo tiempo se van a desesperar, y cuando lo hagan, cuando el ingeniero se olvide de sus planos y empiece a golpear con el martillo, vamos a demoler su construcción». Les devolvió la fe, no solo en el plan, sino en ellos mismos. Salieron para el segundo tiempo. El gigante europeo, herido en su orgullo, salió a matar. Von Schmidt había adelantado las líneas, buscando una presión más alta, tratando de combatir el fuego con fuego. Xochitl lo vio y sonrió por primera vez en todo el partido. Era exactamente lo que quería. El Kaiser, el maestro de la estructura, estaba a punto de abandonar su propia religión. Estaba a punto de abrazar el caos. Y en el caos, el enjambre no tenía rival. La segunda parte de la lección estaba a punto de comenzar. La tensión era palpable. El mundo observaba, esperando la remontada lógica del campeón. Pero Xochitl y su equipo de Neza tenían otros planes. No habían venido a Madrid a hacer una nota a pie de página romántica en la historia de otro equipo. Habían venido a escribir su propio capítulo, con su propio lenguaje, un lenguaje de inteligencia, sacrificio y un corazón colectivo que latía al ritmo de un barrio entero a miles de kilómetros de 1900 o distancia. El escenario estaba listo para la demolición. El segundo tiempo fue una clase magistral de cómo la frustración puede devorar a la disciplina. El equipo de von Schmidt, con las líneas adelantadas y la urgencia carcomiendo su paciencia, comenzó a cometer errores que eran impensables en su manual de ingeniería. Pases largos y desesperados, entradas a destiempo, discusiones abiertas entre sus jugadores estrella. El orden teutón se había desintegrado, reemplazado por un caos individualista. Xochitl, desde la banda, observaba con la calma de un depredador que ve a su presa caer en la trampa. La máquina no solo estaba rota, se estaba autodestruyendo. Y entonces, en el minuto 61, llegó el segundo golpe. Otro robo en el centro del campo, producto de una presión colectiva perfectamente sincronizada. El balón le llegó al capitán de Neza, un mediocampista de 22 años que jugaba con la sabiduría de un veterano. En lugar de correr hacia adelante, hizo una pausa de un segundo, levantó la cabeza y vio al portero alemán adelantado. Desde casi media cancha, con una audacia que rozaba la insolencia, le pegó al balón. La parábola fue perfecta, un arco iris de esperanza que flotó sobre la cabeza del portero desesperado y aterrizó suavemente en el fondo de la red. 2-0. La anécdota se estaba convirtiendo en una paliza. Ver a la inteligencia y el corazón desmantelar la arrogancia es una de las mayores alegrías. Si sientes esa misma euforia y quieres ser testigo de más historias donde los subestimados reescriben las reglas, únete a nuestra comunidad. Es un simple clic para celebrar a los revolucionarios. Ese gol rompió a von Schmidt. La desesperación se apoderó de él. Rompió su propia filosofía, el evangelio de la estructura que había predicado durante 30 años.
Comenzó a gritar órdenes frenéticas, mandando a sus defensores centrales al ataque, buscando un gol a cualquier precio. Fue el error fatal, el momento en que el ingeniero abandonó sus planos y empezó a golpear la estructura con un mazo. Era la señal que Xochitl había estado esperando. Con un gesto sutil dio la orden. El enjambre, que había estado asfixiando, ahora se preparaba para picar, una y otra vez. Lo que siguió en los siguientes 20 minutos no fue un partido de fútbol, fue una demolición. Con la defensa alemana completamente descompuesta, el equipo de Xochitl desató una tormenta de contraataques letales. Cada recuperación era una daga que se clavaba en los espacios, que dejaba el gigante herido. El tercer gol llegó en el minuto 68, una jugada de 5 pases que terminó con un remate a quemarropa. El cuarto gol, en el minuto 75, fue una obra de arte, una serie de paredes que dejó a la defensa alemana pareciendo estatuas de sal. La goleada era histórica, humillante, una masacre táctica transmitida en vivo al mundo entero. La cámara de la transmisión internacional, con una crueldad exquisita, se centró en Klaus von Schmidt. Estaba sentado en el banquillo, solo, con la mirada perdida en el campo. Su rostro, antes una máscara de confianza glacial, ahora era un lienzo de incredulidad y una derrota tan profunda que parecía haberle envejecido 10 años en una hora. Su máquina perfecta, su obra maestra de la ingeniería del fútbol, había sido desmantelada pieza por pieza por el fútbol callejero de una joven entrenadora de Nezahualcóyotl. Su mundo, con sus vatios y sus métricas, se había derrumbado. El pitido final del árbitro fue un acto de misericordia. El marcador 4-0 parecía un error tipográfico, mientras los jugadores de Neza estallaban en una celebración de alegría pura y desbordante, abrazándose, llorando, cayendo de rodillas sobre el césped perfecto de Madrid. Los campeones de Europa se quedaron inmóviles, como fantasmas en su propia fiesta. No entendían lo que había sucedido. Habían sido superados no por la fuerza, sino por una idea. Habían sido ahogados no por un océano, sino por un enjambre. En medio de la euforia de su equipo, Xochitl hizo algo inesperado. En lugar de unirse a la celebración, caminó con calma a través del campo, directamente hacia el banquillo rival. El mundo observaba. Klaus von Schmidt la vio acercarse, su rostro aún una máscara de shock. Xochitl extendió la mano. No había burla en sus ojos, no había arrogancia, solo un respeto profesional. Era el gesto de un guerrero reconociendo a otro, incluso en la derrota más aplastante. Von Schmidt dudó por un largo segundo. El orgullo luchaba contra la realidad. Finalmente, con un esfuerzo visible se puso de pie y le estrechó la mano. No la miró a los ojos. Su mirada estaba fija en el suelo. No se dijeron palabras. No eran necesarias. El apretón de manos, firme y breve, fue una rendición total. Fue el reconocimiento silencioso de que su ingeniería había sido superada por una filosofía que no entendía. Fue el Kaiser abdicando su trono ante la nueva reina del juego. Mientras Xochitl se alejaba, el peso del trofeo que estaban a punto de entregarle parecía insignificante comparado con el peso de ese apretón de manos. No solo había ganado un torneo, había ganado una guerra de ideas. Había demostrado que el fútbol, y quizás la vida misma, no se trata de tener los recursos más caros, sino de usar la inteligencia y el corazón de la manera más brillante. La profesora de Neza había dado la lección más importante de su vida, y el mundo entero había sido su aula. Los jugadores de Neza la levantaron en hombros, su pequeña figura elevándose sobre el campo, el trofeo en sus manos. Desde esa altura, no vio a un equipo derrotado, vio el comienzo de una nueva era. Una era donde la inteligencia, la unidad y la estrategia podían superar cualquier brecha económica. Una era donde el juego bonito de Neza podía conquistar el mundo. La sonrisa que finalmente apareció en su rostro era una de pura y magnífica satisfacción. El eco de la victoria del Club Neza resonó en todo el planeta. La prensa deportiva mundial, que había llegado a Madrid para coronar una vez más a la máquina alemana, tuvo que reescribir sus titulares. No hablaban de una sorpresa, hablaban de una revolución. El jaque mate de Neza,
La lección de la profesora, el día que el enjambre devoró a la máquina. Los analistas tácticos desmenuzaban el partido tratando de codificar el método Luna, una mezcla de presión asfixiante, inteligencia espacial y una letalidad en el contraataque que nadie había visto antes. La victoria no fue una casualidad, fue una tesis doctoral sobre cómo la estrategia puede nivelar el campo de juego. Clubes de toda Europa, con sus billeteras abultadas, intentaron fichar a Xochitl. Le ofrecieron cheques en blanco, control total sobre proyectos multimillonarios, la oportunidad de dirigir a las estrellas más grandes del mundo. Era el sueño de cualquier entrenador, pero Xochitl, en una conferencia de prensa que generó aún más titulares, las rechazó a todas. «Agradezco el interés», dijo en un español claro y firme, «pero mi proyecto no está en Europa. Mi proyecto está en Nezahualcóyotl. Mi objetivo no era ganar un trofeo para mí, era demostrarle a los niños de mi barrio que hay otra forma de jugar y de ganar. Mi trabajo apenas comienza». Su decisión envió una onda de choque aún mayor que su victoria. En un mundo donde el talento latinoamericano es visto como una materia prima para ser exportada y explotada, ella eligió quedarse, invertir en su comunidad, construir desde la raíz. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para miles de entrenadores y entrenadoras en América Latina, demostrando que no era necesario emigrar para innovar y que la inteligencia y la unidad podían ser un capital más valioso que el dinero. Se convirtió en una heroína no solo por lo que ganó, sino por lo que rechazó. La derrota, por otro lado, transformó a Klaus von Schmidt. En lugar de esconderse, enfrentó la humillación con una inesperada honestidad intelectual. En su siguiente libro, un bestseller sobre táctica moderna, dedicó un capítulo entero a la final de Madrid. No lo llamó mi mayor derrota, sino la lección más importante de mi carrera. Analizó con una precisión brutal cómo la flexibilidad y la inteligencia colectiva del equipo de Xochitl habían explotado la rigidez de su propio sistema. Concluyó el capítulo con una frase que cimentó la leyenda de Xochitl. «Yo construí un castillo perfecto, pero ella no atacó los muros. Simplemente le quitó el suelo de debajo». La victoria y la posterior decisión de Xochitl de quedarse en México atrajeron una atención sin precedentes. Patrocinadores que antes solo se fijaban en los equipos de la capital o de Monterrey, ahora querían asociarse con el milagro de Neza. Con los nuevos fondos, Xochitl no fichó a estrellas, sino que construyó una academia de fútbol de primer nivel en el corazón de Nezahualcóyotl, una que combinaba la educación formal con el entrenamiento táctico, creando no solo futbolistas, sino estrategas. Su enjambre se convirtió en una colmena, produciendo una nueva generación de jugadores inteligentes y solidarios. La historia del Club Neza es un poderoso recordatorio de que la arrogancia es la mayor debilidad y que la inteligencia es el máximo ecualizador. Nos enseña que el corazón y el cerebro, cuando trabajan en perfecta armonía, pueden desmantelar la máquina más perfecta y costosa. Es una celebración del poder de la comunidad, de la estrategia y de la convicción inquebrantable en una idea. Si crees que el mundo necesita más profesores que nos enseñen a ganar con la mente y no solo con la billetera, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a seguir contando las historias que están cambiando el juego. 5 años después, la escena es el Estadio Azteca, vibrando con la energía de una final de la Copa del Mundo femenil. La Selección Nacional de México, dirigida por Xochitl, la profesora Luna, se enfrenta a la poderosa selección de Alemania. Antes del partido, en la última rueda de prensa, una periodista alemana, con un toque de ironía, le pregunta si planea usar la misma táctica del enjambre que tan famosa la hizo. Xochitl sonríe, una sonrisa genuina y llena de confianza. «El enjambre fue para que nos respetaran», responde. «Hoy ya nos respetan. Hoy vamos a jugar el juego bonito».